Listo, entonces hoy les voy a hablar sobre el liderazgo de enfermería en la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esta es nuestra unidad en la institución, le brindamos apertura desde el año pasado, desde el 2022, y hemos realizado desde entonces 37 trasplantes de progenitores hematopoyéticos entre trasplantes autólogos y halogénicos. Cada habitación pues cuenta con su presión positiva y tiene sus insumos y elementos necesarios para pues atender la especialidad de estos pacientes. En cuanto a un poco de introducción, este tomó impulso a mediados del siglo XX, este tema de trasplante de progenitores, a mediados más o menos de 1960, 1970, se establecieron los cimientos de trasplante de médula ósea, que lo impulsó el doctor Edward Donald Thomas, quien fue el ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1990. Un papel muy importante que cumplimos nosotros los enfermeros y es en la atención de los pacientes. Es liderada completamente por nosotros los profesionales de enfermería, quienes estamos las 24 horas del día garantizando una atención continua, oportuna y apropiada en los pacientes, y pues estamos en todo el proceso de las fases del trasplante de progenitores hematopoyéticos. En cuanto al contexto histórico un poco, es que aproximadamente se diagnostican en Colombia 1.3 personas por cada 100.000 habitantes con diagnósticos de mieloma múltiple. Y anualmente se diagnostican en Colombia 7 pacientes por cada 100.000 habitantes entre diagnósticos de linfoma Hodgkin, no Hodgkin, de todos los grupos etarios y de ambos géneros. En cuanto a las definiciones de trasplante autólogo y trasplante halogénico, vamos a hablar un poco que el trasplante autólogo le provee al paciente una administración de quimioterapia tipo mieloablativa, es decir, quimioterapia en altas dosis, soportada por la reinfusión de sus propias células hematopoyéticas, es decir, del mismo paciente. Mientras que el trasplante halogénico, si bien le provee a la administración de quimioterapia tipo mieloablativa, tipo mieloablativa de reinfusión de células, pero estas provienen de un donante HLA idéntico, es decir, que deban tener un antígeno leucocitario humano idéntico, que compartan el mismo ADN, o haploidéntico, que tengan una comparación del 50% de compatibilidad. ¿A quién va dirigido este tipo de trasplantes? Entonces, para los mielomas múltiples, esto es para el trasplante halogénico, mielomas múltiples, linfomas Hodgkin y no Hodgkin, enfermedades autoinmunes, linfomas primarios, linfomas del manto y tumores sólidos en especial. Y para el trasplante para el trasplante halogénico, las leucemias mieloides agudas, las leucemias linfoblásticas, las leucemias mieloides crónicas, la mielofibrosis, leucemias agudas mieloblásticas y síndromes mielodisplásicos. Estos son para los trasplantes autólogos. En cuanto a la distribución porcentual de las patologías que hemos tenido nosotros en nuestra institución, pues la encabeza el mieloma múltiple con un 54.4%, los linfomas, ya sean linfomas B de células del manto, T periféricos o linfomas no Hodgkin con un 24.2%, las leucemias, ya sean tipos mieloides agudas o linfoblásticas agudas con un 12.1%, y otros no dejando a un lado los sarcomas mieloides, la amiloidosis renal, ganglioneuroblastoma nodular, suprarrenal con un 9.9%. En cuanto al género de los trasplantes que hemos realizado nosotros, hemos realizado 23 trasplantes para el género masculino con un 62% y 14 trasplantes para el género femenino con un 38%. El tipo de trasplantes, si bien hemos realizado más trasplantes autólogos que halogénicos, estos con 32 pacientes para trasplante autólogo con un equivalente 86% y 8 pacientes para trasplante halogénico con un porcentaje de 14%. Como les mencioné, pues les voy a hablar un poco sobre qué hacemos nosotros en este tema con el trasplante autólogo, y más adelante les mencionaré también algo de las actividades que realizamos nosotros con el trasplante halogénico. ¿Qué ventajas tiene este tipo de trasplantes? Que tienen mayor supervivencia libre de enfermedad, en este caso los mielomas, que se beneficia de una supervivencia global libre de progresión de linfomas Hodgkin y no Hodgkin, y que tiene mayores periodos libres de enfermedad, por eso tiene mayor tiempo de supervivencia. Iniciamos unas fases, es la fase pretrasplante, la fase trasplante y la fase post-trasplante.
Recordamos, acá iniciamos ya cuando está el paciente en la institución, pero recordemos que el paciente debe pasar por un proceso inicialmente pues de autorización y que debe tener autorización pues de la mayoría de los hematólogos, debe tener autorización por parte de su aseguradora y luego el ingreso a nuestra institución. Tan pronto ingresa el paciente a nuestra institución, le tomamos como unos laboratorios pertinentes para poder evidenciar que el paciente ingrese en óptimas condiciones para proceder al proceso de trasplante. Una vez este proceso, iniciamos el mismo día del ingreso con estimulación medular o fase de movilización. En este proceso iniciamos el inicio de administración de estimulante de colonias, que nosotros iniciamos con filgastrin 300 microgramos 2 veces al día, iniciando 6 de la tarde, 6 de la mañana por 8 dosis en total. Luego de esto, pues le vamos a brindar una educación al paciente sobre los posibles efectos que tiene la administración del filgastrin, como lo son doloroso, cefalea, fiebre y diarrea, que inicialmente pues los controlamos con acetaminofén vía oral, que es pues no está contraindicado en esta fase de movilización. En el cuarto día, si bien no lo hacemos nosotros, lo realiza el área de hemodinamia, ingresamos la colocación de un catéter de alto flujo. Este tipo de catéter es un catéter Mahur, que es el mismo que utilizamos para diálisis, lo utilizamos para este tipo de procedimientos y pues le brindamos la educación al paciente sobre los cuidados que vamos a tener con este. Seguido de esto, ese mismo día, el hematólogo toma va dentro del proceso de terapia del paciente, es aumentar las 2 últimas dosis de filgastrin, 450 microgramos a las 6 de la tarde, y al otro día, a las 5:30 de la mañana, administramos otros 450 microgramos. Para a las 6:30 de la mañana realizar unas mediciones de niveles de leucocitos CD34 y pues definir que el paciente tuvo una adecuada estimulación medular para continuar el proceso de recolección de células. Hay ocasiones, y nos ha pasado, que solamente con el filgastrin el paciente no logra una adecuada estimulación medular. Por eso les coloqué acá que el plerixafor, utilizamos plerixafor como medicamento de rescate, y la verdad, en todos los pacientes que no han realizado una adecuada estimulación, el uso de este medicamento nos ayuda a una buena estimulación medular, lo colocamos vía subcutánea en horas de la noche y al otro día tomamos unos niveles, unas mediciones que nos da muy buena para realizar el proceso de recolección de células. Ya el siguiente día, pues como les menciono, sigue el proceso de recolección de células o aféresis. En este proceso, ya la enfermera oncóloga se encarga de ingresar la máquina de aféresis y realizar todo el proceso de recolección de células. Se deben tomar niveles antes, durante y al finalizar el proceso de aféresis para evidenciar que el paciente tiene un adecuado conteo celular. ¿Qué vamos a identificar en este proceso? Vamos a identificar signos de falla renal aguda durante todo este proceso, si bien dura más o menos de 3 a 5 horas, entonces es un tiempo prolongado. Vamos a identificar signos de falla renal aguda evidenciado por disminución en la diuresis o edema de miembros inferiores. Vamos a identificar signos de hipocalcemia como alteraciones musculares, tales como calambres o temblores. Y para esto, nosotros administramos gluconato de calcio para prevenir esta aparición de estos efectos adversos durante el proceso de aféresis. También identificar pues, riesgo de infección asociado a la manipulación del catéter, no tanto en el momento, sino más bien en todo el proceso de recolección. Y lo que les mencionaba, se deben tener como conteo final la aparición de 2 millones de leucocitos por kilogramo de peso para que logremos que el paciente tuvo un adecuado conteo de aféresis. Ya el hematólogo pues tomará la decisión de criopreservar o de refrigerar los contenidos celulares, pero usualmente se realizan al siguiente día de realizar la recolección de células. Continuamos con ese proceso, ese mismo día realizamos el proceso de acondicionamiento. ¿Qué funciona en este proceso? Vamos a administrar profilaxis antiemética porque si bien el paciente se debe someter a una administración de quimioterapia en altas dosis, vamos a administrar manejo antiemético, manejo de mucositis, que inicialmente empezamos hablando administrando hielito local, que nos ha funcionado muy bien y más adelante va a haber una charla muy importante sobre este tema. La profilaxis antiemética y la hiperhidratación.
Seguido de esto, vamos a administrar la quimioterapia, que como les comentaba, usualmente pues el hematólogo indica melfalán o protocolo acortado, entonces pues depende también de la necesidad y la decisión que él tome. Luego sigue el proceso de reinfusión de células. Ese va a ser 24 o un máximo de 48 horas de haber terminado el día de la quimioterapia, que se realiza en este día. Este día lo vamos a llamar como el día cero. En este día vamos a realizar mediante el proceso de reinfusión de células, valoración hemodinámica, monitorización de signos vitales y evaluar la presencia de efectos adversos, que los principales pueden ser temperatura, que presenten pico febril, que puede ser náuseas y emesis, que es el mayor efecto adverso que encontramos. Y los cuidados de enfermería, si bien estamos participando desde que el paciente ingresa a la institución hasta el último día, estos cuidados también nos hacen notar a nosotros los enfermeros porque estamos 100% con el paciente. Iniciamos en un proceso de aplasia medular. Si bien la administración de quimioterapia lo que está haciendo es barrer médula ósea y quitar todas las células tumorales y eliminarlas, entonces el paciente va a entrar en un proceso de aplasia. Con ello vamos a realizar un seguimiento de un hemograma diario para determinar el conteo de neutrófilos que vaya descendiendo completamente. Ahí iniciamos medidas de aislamiento protector en el paciente, aislamiento inmunosuprimido cuando tenga un conteo de neutrófilos de 500 por debajo. El seguimiento de hemograma porque la hemoglobina va a disminuir, el hematocrito va a disminuir y las plaquetas van a disminuir. Entonces necesitamos el soporte transfusional a necesidad también del paciente. Vamos a activar un protocolo de neutropenia febril, pues el paciente, como mencionamos, está en un proceso de aplasia medular, están todas las líneas de defensa barridas, entonces sí o sí hace pico febril. Entonces realizamos toma de hemocultivos e iniciamos cubrimiento antibiótico de amplio espectro. Obviamente, pues en la mayoría de las veces no sale ningún microorganismo, pero puede que salga algún microorganismo en este laboratorio. El manejo antiemético que lo seguimos administrando por horario, la adecuación de la dieta, el paciente viene por el mismo proceso que está pasando, viene con disminución en la ingesta de alimentos. Inicialmente nosotros le permitimos al paciente que pues nos pida la alimentación como que más tolere, pero llega a tal punto que puede ser por la mucositis o por la misma náusea y la emesis que no pueda consumir alimentos. Entonces nos basamos en el soporte nutricional, entonces puede que le monten al paciente nutrición parenteral. El manejo de la mucositis, que inicialmente, antes de realizar la quimioterapia, empezamos con consumo de hielo local, esto para que haga una vasoconstricción la misma mucosa y pues ayude también en el proceso de evitar la aparición de mucositis. Pero no basta con solo esto, entonces ahí determinamos y nos ha funcionado también la administración de enjuagues con bicarbonato de sodio, la administración de enjuagues de morfina, fitoestimulín, lidocaína también, porque a veces ni siquiera es como por la llaga que tenga el paciente, por decirlo de algún término, sino es por el dolor que genera esta mucositis. Adicional a ello, pues vamos a realizar el soporte transfusional, como ya les mencionaba anteriormente, la prevención del desacondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque el paciente ingresa a la institución solito. La mayoría de las veces los familiares no pueden acompañarlo por sus trabajos, que no los pueden dejar y ni demás, y el paciente más o menos está internado unos 20, 25 días, un mes. Entonces, ese proceso está pasando por una condición emocional muy importante, pasando por su patología de verificar o de la incertidumbre de si sí le va a funcionar o no el trasplante. Entonces, el problema con el que está pasando el paciente en este momento pues es muy fuerte, y aquí es donde nosotros actuamos porque pues el ingreso de familiares está restringido en este tema. Entonces actuamos de psicólogo, de acompañante, de apoyo emocional, y pues también es muy importante también, y todos creo que lo hemos vivido, que tenemos unos turnos como decimos, apresurados. Entonces, obviamente, dedicarle el tiempo al paciente y que el paciente lo necesite, pues es muy complejo, pero de verdad, como lo decía la jefe ahorita, nuestra profesión es de vocación, y eso nos ayuda a nosotros y de verdad nos ponemos como dice el término coloquial, en los zapatos del paciente y ayudarle en su condición especial. Acá viene un proceso importante y es el inicio de la alopecia. La pérdida de cabello también es algo muy importante y se nota todos los días cuando se le cae el cabello al paciente y
y se le nota al paciente la angustia, a veces se ponen a llorar y solos, pues es también algo muy importante en lo que nosotros también intervenimos muy oportunamente. Y la prevención de caídas, que también es súper importante, pues no come, medios invasivos, adulto mayor, y todo el proceso pues aumenta el riesgo de caída, en donde todos también hacemos un papel muy importante. ¿Qué recursos necesitamos? Necesitamos recursos físicos, como las habitaciones de presión positiva que hagan su recambio constantemente, la nevera de refrigeración o nevera de criopreservación en el caso de que se tome la decisión de criopreservar las células. En recursos humanos contamos con un equipo interdisciplinar donde pues enfermería cumple un papel muy importante e incondicional en este proceso, y los dispositivos biomédicos que debe tener cada habitación, sus dispositivos. Ahora les voy a hablar un poco del trasplante halogénico. En cuanto al aislamiento protector o el aislamiento inmunosuprimido, a este tipo de pacientes lo iniciamos desde que el paciente ingresa a la institución hasta el último día de salida. En cuanto al aislamiento, esa es la diferencia de este tipo de aislamientos. Y pasa todo el mismo proceso con el trasplante. El paciente debe ser autorizado por la mayoría de los hematólogos, pero el paciente debe tener su donante. HLA idéntico o haploidéntico. En cuanto al tipo de trasplante o la fase del trasplante, entonces ingresa el paciente, desde este momento empezamos a contar en negativo desde el día -7 al -1, que en este proceso el paciente ingresa a la institución, se toman los exámenes de rutina, se manda a colocar un catéter subclavio. Ese catéter no tiene que ser el Majorca como lo utilizamos, sino puede ser un catéter subclavio normal. Iniciamos el proceso de hiperhidratación. Según el protocolo institucional, empezamos manejo con el fin de evitar las consecuencias que pueda generar la quimioterapia en pérdida de electrolitos, en pérdida de nutrientes y demás. Entonces, iniciamos todo este proceso, administramos las quimioterapias, que ahorita en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre 2 quimioterapias especiales que utilizamos en este tipo de trasplante: premedicación antiemética, crioterapia con mucositis, prevención de mucositis y demás. En el día +1 ingresa el donante para realizar la colocación de su catéter Majorca. Este día el donante viene con movilización de forma ambulatoria. Ese día continuamos las 2 últimas dosis de filgastrin, 6 de la tarde, 5:30 de la mañana, y medimos a las 6:30 de la mañana otra vez su leucocito CD34, a ver si tiene una adecuada estimulación medular, para ver si se procede al proceso de aféresis. En el día 0 se procede a la reinfusión de células del paciente. Ese día pues realizamos una monitoría de signos vitales, una valoración hemodinámica del paciente y determinar que todo esté funcionando completamente, pues si bien tienen compatibilidad, recordemos que está recibiendo células ajenas del cuerpo y nos puede presentar una reacción adversa que incluso pueda presentar hasta paro el paciente en este momento. Y la valoración de signos vitales, como les mencioné. Las 2 quimioterapias que les mencionaba era busulfán y fludarabina. El busulfán, que es proconvulsivante, entonces para ellos desde el inicio del acondicionamiento administramos levetiracetam como profilaxis anticonvulsivante y produce toxicidad hepática. Para ello nosotros administramos ácido ursodesoxicólico en tabletas todo este tiempo del trasplante. Con la fludarabina, esta requiere ajuste por función renal, entonces medición de función renal, de gasto urinario y ver cómo está el paciente. En cuanto aquí hay algo muy importante, y es que el paciente puede presentar que es la enfermedad de injerto contrarreceptor, que si bien no se menciona en el mismo momento, aparece en los días positivos en el post-trasplante. Entonces, ¿qué medidas vamos a tener? Hay unas medidas generales que son hidratación, inicio de medicamentos endovenosos para prevenir estos, una profilaxis infecciosa que depende del hematólogo y la compatibilidad de medicamentos que hayan entre sí. Entonces, para ello, pues desparasitante con ivermectina, levofloxacina, o depende pues de la indicación médica, una profilaxis antiemética que la mayoría de las veces utilizamos fosaprepitant, palonocetrón y dexametasona, y pues ya inicia el proceso de aplasia medular, que no es ajeno al trasplante autólogo, la necesidad de hemoderivados, continuar el aislamiento, toma de hemocultivos y fiebre, y pues seguir el protocolo de neutropenia febril. Unos actividades de enfermería estrictamente, pero acá hago énfasis en el perímetro abdominal,
¿Por qué? Porque el paciente puede presentar hepatoesplenomegalia. Entonces, con la medición macroscópica del perímetro abdominal podemos determinar esto y ya más bien, si, hombre, el perímetro está subiendo 2, 4 centímetros, pues entonces ya la toma de laboratorios de control y definición de imágenes diagnósticas. ¿Cómo prevenimos el EIR? Pues la principal, saber qué es la principal complicación del alotrasplante, que es el mayor responsable de morbimortalidad. ¿Cómo lo prevenimos? Pues inicialmente con la elección del donante, que ojalá sea 100% compatible, y la edad también del donante tiene mucho que ver en este tema. ¿Cómo lo prevenimos con medicamentos? Inicialmente administramos ciclofosfamida, mesna, y en el día más 5 iniciamos infusión de tacrolimus, que debemos hacer medición de este para ajustar la dosis del medicamento, y puede aparecer unos efectos secundarios que nos pueden alertar que haya un riesgo de EIR, como lo son vigilancia en la piel presentado por rash, pápulas, se presenta como una serie de, cuando le da una alergia a uno, una serie de alergia pero generalizada, entonces eso es un nivel de alerta a nivel hepático con alteración de la función de las enzimas hepáticas, a nivel intestinal, pues uno, la ingesta de consumo de alimentos, dos, presencia de diarrea, episodios de diarrea que no se den espontáneamente, y a nivel oftálmico que puede dar conjuntivitis que ayuda, a pesar de los medicamentos que tú administres, este no se dé espontáneamente. Pues esto es parte de los personajes que estamos en la unidad, y pues nos hicieron falta unas personas, pero pues es un papel, recordarles que es un papel muy importante. Si bien en todas las fases, en todas las patologías que manejemos nosotros como enfermería, es algo muy importante, pues la labor que desempeñamos nosotros en donde estemos y cada día que estemos. Muchas gracias.